Seguimos avanzando y vamos a conversar con nuestro primer invitado en nuestras teleentrevistas. Nos acompaña el diputado del Partido Socialista, Manuel Monsalve. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por la invitación y un gusto conversar contigo y con los televidentes. Diputado, lo primero, lo que estábamos viendo, para empezar, gente que continúa cometiendo actos de imprudencia, 11 detenidos adentro de un gimnasio. ¿Falta fiscalización acá o esto ya compete a la irresponsabilidad de las personas? No, mira, yo creo que hay que colocar la justa medida en las medidas que hay que tomar para controlar la pandemia. Es cierto que aquí se requiere responsabilidad social, o sea, responsabilidad de las personas. Una buena parte de las medidas tiene que ver con cambios en las conductas personales. El quedarse en la casa, el lavarse las manos, la distancia social, requiere de la colaboración de las personas. Y efectivamente hemos visto que hay personas que actúan sin esa responsabilidad social, actúan con irresponsabilidad. ¿Es esta la causa principal de la falta de control de la pandemia? Bueno, la respuesta es no. Efectivamente se requiere mayor fiscalización, pero los datos duros indican que la mayoría de la gente que sale de sus casas, a pesar de la indicación de que es necesario mantenerse en lo posible en sus domicilios, es por razones económicas y de trabajo. Por lo tanto, es cierto que hay personas que se comportan de manera irresponsable, pero ese es un porcentaje bajísimo de las personas que salen de la casa. La mayoría de la gente que sale de la casa sale por razones laborales y económicas. Acaba de salir un estudio que se hizo en Santiago respecto a los 23 millones de controles que se han hecho en el marco de la pandemia en la región metropolitana. Y solo el 0,5% ha sido sancionado. Todo el resto que salió lo había hecho por razones económicas, por razones de trabajo. Por lo tanto, es cierto, hay que fiscalizar a quienes se comportan de manera irresponsable, pero lo concreto es que tenemos un problema real. Las políticas implementadas por el gobierno no han logrado disminuir de manera relevante la movilidad de los chilenos. Y hablando de políticas, de decisiones, acabamos de escuchar a la autoridad sanitaria en Santiago que ordena cordón sanitario para el Gran Concepción, tal como ha ocurrido con motivos de fines de semana largo, pero acá muchos gremios, partidos políticos de oposición, trabajadores están pidiendo cuarentena. Bueno, había mucha expectativa, pero no llegó cuarentena para ninguna comuna del Biobío. ¿Qué le parece? A mí me parece una mala señal. Vuelvo a los datos duros para que esto no se transforme en opiniones. La última quincena del mes de abril, la región del Biobío tenía en promedio 10 casos nuevos por día. La primera quincena de mayo eran 40, la segunda eran 100. La primera quincena de junio estábamos en torno a los 130 por día y ahora estamos en los 200. O sea, es muy simple, cosa de mirar las cifras. Cada semana que ha transcurrido, la cantidad de casos positivos en la región ha ido aumentando. En segundo lugar, si uno mira los 67.000 PCR que se han hecho en la región y mira la tasa de positividad, claro, el gobierno lo que informa es el promedio acumulado, dice 8,5. Lo que no dice es que ayer se hicieron 1.192 PCR en la región del Biobío, 170 salieron positivos. Eso es una tasa de positividad de 14,2, cuando la positividad para controlar la pandemia debería estar bajo de 3. O sea, la positividad de los PCR ha ido todos los días aumentando. Por lo tanto, yo quiero colocar una duda razonable que yo creo que el gobierno debe explicar en la región. El gobierno de la región dice que tiene una trazabilidad sobre el 85%. Entonces, si la trazabilidad es tan alta, ¿cómo se explica que semana a semana los casos positivos aumenten y que semana a semana la tasa de positividad de los PCR aumente? La verdad es que es bastante poco explicable. Si hubiera una trazabilidad tan alta, la verdad es que lo que debería estar ocurriendo es que la curva se aplanara o, por el contrario, se aplastara. Pero la verdad es que la curva en la región del Biobío va subiendo día a día. Y yo vuelvo a insistir, creo que quedó en evidencia que el exministro Mañalich, no escuchó con oportunidad a quienes opinaban. Yo le pido a las autoridades de la región que no cometan el mismo error. Colegios médicos, científicos, gremios, con datos, con análisis que tiene que ver con el análisis de datos, vienen pidiendo medidas más restrictivas en la región. La mayoría de los parlamentarios estamos pidiendo medidas más restrictivas. El cordón sanitario del fin de semana no sirve. El cordón sanitario tiene que ser permanente, por lo menos por 2 semanas. Y hay que tomar la decisión de decretar cuarentena en algunas comunas que tienen tasas altas de contagio, como es Coronel, el cordón Coronel, Lota, Arauco, como es la ciudad de Los Ángeles, y yo creo que hay que evaluar con mucha
cautela lo que está ocurriendo en la comuna de Concepción, que también sus casos están creciendo. Diputado, usted sabe que el margen de acción de la autoridad local no es muy amplio. Todo se decide en Santiago, lo decide el Ministerio de Salud, en conjunto con la moneda, porque claramente el gobierno acá interviene para autorizar o no una cuarentena, por ejemplo, porque también está lo social, lo económico. ¿Usted cree que esa es una justificación para que acá se repita el discurso de que no, en Santiago se decide todo, o demanda una actitud más proactiva de las autoridades locales? La región del Biobío es la segunda región más importante del país, en términos de población y también en historia, en cultura, en presencia universitaria. O sea, tiene un capital y una historia. Lo que necesita la región son autoridades con personalidad y con carácter. La verdad es que no le sirve a la región en un momento de crisis autoridades que estén de rodillas frente al poder central. Eso no le sirve. Por lo tanto, está bien, es cierto, las decisiones las toma el ministro, pero lo que la ley no le impide al intendente es transmitir con fuerza la opinión de la región, la opinión de los científicos de la región, la opinión de las universidades de la región, las opiniones del mundo político y social de la región. Entonces, la verdad es que uno siente que tiene un gobierno regional servil, y eso, la verdad, es que atenta en contra de proteger los intereses de la región del Biobío. Yo creo que eso no tiene justificación, porque las autoridades tienen la absoluta posibilidad de emitir la opinión que la región necesita, y esa opinión no siempre coincide con la opinión que tiene el gobierno central. Diputado, ustedes fueron parte, a través del Partido Socialista, su partido, de este acuerdo que se alcanzó con el gobierno para elevar la cifra de los recursos que se iban a entregar por concepto de este ingreso familiar de emergencia, que llegó a 100.000 pesos por persona a las familias más vulnerables de nuestro país. ¿Qué se puede hacer ahora, de aquí en más? ¿Hay recursos, hay voluntad política de seguir avanzando? Mira, yo no soy uno de aquellos que coincidió mucho con el acuerdo que se alcanzó con el gobierno, para ser súper franco y directo. O sea, de hecho, fue disidencia dentro del PS. Fui el único diputado socialista que se abstuvo en la votación general del proyecto de ley. Quiero decirlo, tuve una disidencia, porque es muy simple. A mí me parece... ¿Qué estamos viendo del gobierno? El gobierno se está oponiendo al proyecto que busca que en el segundo semestre haya una apertura para que los estudiantes de las instituciones de educación superior puedan postular en una segunda oportunidad de beneficios estudiantiles. Sabemos que 300.000 trabajadores perdieron el empleo en marzo, 250.000 en abril, 600.000 están acogidos a la ley de suspensión de los contratos, y el gobierno no quiere entregar posibilidad a estudiantes que hoy día no pueden pagar sus aranceles, no quiere entregar posibilidades de que el segundo semestre haya una segunda oportunidad para que ellos postulen. Va a vetar el proyecto de ley de servicios básicos, lo va a vetar. El proyecto de ley que permite suspender, evitar que se le corten los servicios básicos a los chilenos. Mira, te voy a decir solo un dato del acuerdo. El 8 de abril, el presidente Sebastián Piñera anunció $2.000 millones destinados a proteger a los trabajadores, que era lo que se iba a ocupar en el ingreso familiar de emergencia y se iba a ocupar en la ley que protegía a los trabajadores honorarios. Bueno, de esos 2.000 millones no se ha movido ni un peso, porque en la primera cuota del ingreso familiar de emergencia se gastaron 300 millones. En el proyecto de ley de honorarios se gastaron 300 millones. Y este acuerdo para el ingreso familiar de emergencia 2.0 costó 1.400. Es decir, el gobierno en abril, mucho antes del acuerdo, dijo que iba a gastar 2.000 millones, que son reasignaciones, y después del acuerdo sigue gastando los mismos 2.000 millones que había anunciado en abril. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el gran logro del acuerdo para los trabajadores de Chile? Yo me quedo con una interrogante, por eso me parece que el gobierno no está haciendo el esfuerzo que se requiere para proteger a los chilenos. Por el contrario, y permíteme decirte, el Servicio de Impuestos Internos, director del Servicio de Impuestos Internos nombrado por el presidente Sebastián Piñera, está proponiendo descontar de impuestos a las grandes empresas los costos en los cuales las empresas adquieran cuando se produce una huelga. O sea, no tiene ningún problema para ayudar al patrimonio de los grandes empresarios, pero el gobierno tiene grandes dificultades y coloca muchas trabas para tratar de ayudar
a los chilenos que lo están pasando mal. El presidente en el gobierno dicen es que no podemos permitir que se legislen proyectos inconstitucionales y hay una arremetida justamente del Ejecutivo para revisar la constitucionalidad de algunas iniciativas que cayó como un mazazo en el Congreso con críticas incluso de sectores de Chile Vamos, pero está esta dicotomía. ¿Quién tiene la razón? Porque ¿cómo es posible que se diga que nuestros legisladores estén votando proyectos que son inconstitucionales o que tienen artículos inconstitucionales? Y deberían saber eso antes de, o acá hay una campaña de desinformación, una arremetida que quiere poner entre la espada y la pared a los diputados y senadores. Yo creo que el presidente parece que desde el principio ha tenido ciertos rasgos de personalidad que lo llevan a un ejercicio autoritario del poder. Efectivamente, en el Parlamento se pueden presentar proyectos que puedan discutir su constitucionalidad. Eso está arreglado en la ley y en la Constitución de hoy día. Yo puedo presentar un proyecto, si alguien considera que es inconstitucional, la mesa me lo puede impedir ingresar. Si la sala, o sea, la mayoría de los diputados de la sala considera que ese es un proyecto que puede ser tramitado, se vota en la sala y la mayoría de los diputados le dan la admisibilidad. Si el gobierno estima que es inconstitucional, puede posteriormente ir al Tribunal Constitucional. O sea, en la práctica hay un camino donde el gobierno puede hacer ver si es que tiene reparos a la constitucionalidad de un proyecto de ley. Lo que pasa es que parece que ese ejercicio de un poder autónomo del Estado, hay que recordar que la base de la democracia en Chile es que el gobierno requiere un contrapeso, alguien que lo fiscalice, alguien que opine distinto al gobierno. Y lo que parece que al presidente le molesta es que el Congreso ejerza las facultades de un poder autónomo del Estado y no se coloque de rodillas ni lo obedezca al presidente de la República. Bueno, justamente para eso el Congreso es autónomo, para que los chilenos no queden presos de una monarquía, sino que puedan vivir en una democracia. A mí me parece que lo que ha hecho el presidente esta semana es gravísimo, que es querer limitar aquello que le incomoda, aquello que no le gusta, cuando hoy día la Constitución, esa Constitución que él defiende, le entrega herramientas para perfectamente ir al Tribunal Constitucional si él tiene reparos de constitucionalidad respecto a un proyecto de ley. Ahora, lo que llama la atención es que el presidente coloca hincapié en la inconstitucionalidad de los proyectos, justo de los proyectos que quieren beneficiar a los chilenos. Por ejemplo, la suspensión del pago de aranceles en las universidades, por ejemplo, la suspensión del pago de las cuentas de los servicios básicos. Justo en esos proyectos el gobierno coloca hincapié en la inconstitucionalidad. Pero por otra parte, el ministro Grumel, que fue ayer a la región, ocupa el estado de excepción constitucional para hacer algo que la ley no le permite, que es desplegar militares para mantener el orden público. Desplegar militares para mantener el orden público es algo que está prohibido en Chile por ley. Y el presidente y el ministro del Interior están haciendo uso del estado de excepción, que tiene razones sanitarias, para utilizar las Fuerzas Armadas en el control del orden público en la provincia de Arauco y la Araucanía. A mí me parece que eso sí es vulnerar el espíritu de la Constitución. Sí, pero usted comprenderá que Carabineros no está dando abasto en la Araucanía, diputado. Bueno, si no da abasto en la Araucanía, hay que recordar, permíteme decirlo, que este fue uno de los principales compromisos del presidente de la República. Y no está dando abasto porque el gobierno sigue entendiendo que este es un problema policial donde la única herramienta de control es la represión. Bueno, tiene que reformar, si es que quiere así, tiene que reformar la Constitución, pero no puede hacer uso malicioso de un estado de excepción cuya causa es sanitaria para desplegar militares, no para cuidar las condiciones sanitarias de la población, sino para ir a controlar un problema de orden público. Eso es un uso malicioso del estado de excepción y a mí me parece que eso es gravísimo. Hay que recordar que ya tuvo una experiencia el presidente cuando fue a presentar el Comando Jungla y ya sabemos cómo terminó el Comando Jungla. Entonces eso ocurre cuando los gobiernos quieren vulnerar maliciosamente los marcos de la ley. Muy bien, diputado, gracias por conversar con nosotros. Manuel Monsalve, diputado del Partido Socialista. Que le vaya bien. Muchas gracias a ti, Francisco.